Buenas tardes a todos. Vamos a pasar al siguiente mesa de comunicaciones orales. Y nos vamos a ajustar al tiempo, que si no viene mi amigo Roberto Alcázar y nos echa un broncazo que no tengo yo ganas. Así que vamos a recordar las comunicaciones. Tenemos 10 minutos por comunicación, de los cuales 8 es para la exposición y 2 para preguntas. Si nos pasamos la exposición, no hay preguntas. Si son las exposiciones más cortas, tendremos más preguntas, así que cada uno escoja lo que prefiera. Bueno, y ya pasamos directamente a la primera comunicación, que es la combinación de rituximab con dosis baja de ciclofosfamida en el tratamiento de inducción de vasculitis renal asociada a ANCA. La presenta la doctora León Po, del Hospital Clínico San Carlos, Fundación de Alcorcón, Hospital Universitario Infanta Leonor y Hospital Universitario de La Paz. Buenas tardes. Lo primero, perdonad porque tengo poca voz y mucha tos, pero intentaré ser lo más clara posible. Como sabemos, las vasculitis ANCA cuentan con un tratamiento o un esquema clásico de inducción que se basa en 2 pilares fundamentales: los corticoides y la ciclofosfamida, a los que se puede sumar la plasmaféresis en los casos más graves. En el año 2010 se publican en el New England 2 estudios, el RITUXVAS y el RAVE, que proponen la depleción de células B mediante el rituximab como un tratamiento de inducción efectivo en este tipo de vasculitis. Desde entonces, esta indicación está aprobada para el fármaco y actualmente está incluido en las guías clínicas como primera línea en el tratamiento de inducción de las vasculitis, a la par que la ciclofosfamida. ¿Qué problema tenemos cuando usamos el rituximab en la inducción? Pues el tiempo de latencia para conseguir el efecto deseado. Como sabemos, puede tomar entre 4 y 6 semanas hasta que realmente lo consigue. En los últimos años se han hecho varios estudios evaluando la combinación del rituximab y la ciclofosfamida con distintos objetivos. Voy a comentar varios ejemplos. Este primer estudio es un estudio del año 2021, retrospectivo, en el que se incluyeron únicamente pacientes con formas graves de vasculitis, es decir, pacientes con insuficiencia renal grave y o hemorragia alveolar. Lo que hicieron fue una pauta combinada del rituximab en 2 dosis de 1 gramo con 6 ciclos en total de ciclofosfamida intravenosa y lo compararon con la pauta estándar de inducción con ciclofosfamida. Lo que vieron es que esta pauta era efectivamente eficaz en conseguir la inducción de la remisión en estos pacientes sin aumentar claramente los efectos adversos. Este segundo ejemplo es un estudio descriptivo del año 2017 que lo que hacían era, a las 2 dosis de rituximab 1 gramo, añadir una pauta corta de ciclofosfamida oral durante 7 semanas. En este caso incluían vasculitis tanto no graves como graves, con insuficiencia renal grave y o hemorragia alveolar. En este caso lo que vieron fue que conseguían la remisión a los 6 meses un 91% de los casos y el objetivo que tenían realmente era intentar bajar rápido la pauta de corticoides y lo consiguieron. Al 8º mes de tratamiento, ninguno de los pacientes incluidos tenía ya prednisona en su tratamiento. Este último ejemplo es un estudio del 2019, también retrospectivo, que aquí hace justamente lo contrario que en el primero. Excluyen a todos los pacientes con una forma grave de la vasculitis. No tenían ni insuficiencia renal grave ni hemorragia alveolar. Utilizan la misma pauta combinada de rituximab y ciclofosfamida intravenosa que he comentado al principio y el objetivo que tenían era ahorrar, digamos, dosis de ciclofosfamida. Lo que vieron es que a los 6 meses el 94% de los pacientes habían remitido y además disminuía el riesgo de recaídas, de progresión a enfermedad renal crónica terminal y de muerte, sin aumentar de forma significativa los efectos adversos graves. En nuestro centro lo que proponemos es combinar las 2 dosis de rituximab 1 gramo con simultáneamente 2 dosis de ciclofosfamida intravenosa de medio gramo por metro cuadrado. Además, ponemos una pauta de prednisona descendente y el objetivo es utilizar dosis aún más bajas de ciclofosfamida que lo que hemos visto anteriormente, pero al mismo tiempo poder retirar la prednisona de forma rápida. En estos pacientes habitualmente les ponemos un mantenimiento posterior con rituximab.
El objetivo de nuestro estudio fue analizar la eficacia y seguridad del tratamiento combinado con rituximab y dosis bajas de ciclofosfamida frente a la terapia estándar que utiliza solamente rituximab. Hicimos un estudio retrospectivo en el que incluimos a 14 pacientes con vasculitis ANCA y afectación renal histológicamente comprobada que siguieron el esquema de biterapia, rituximab y ciclofosfamida, todos ellos en nuestro centro. A partir de ahí, seleccionamos a 16 pacientes que conformaron el grupo control y los macheamos por edad, por creatinina al debut de la enfermedad y por parámetros histológicos, el porcentaje de glomérulos normales, esclerosados y el porcentaje de semilunas. Todos ellos fueron tratados únicamente con rituximab, tanto en la Fundación Alcorcón como en La Paz, el Infanta Leonor y el Clínico San Carlos, entre 2013 y 2022. En cuanto a las características basales de nuestros pacientes, lo que vimos es que los que estaban incluidos en el grupo de rituximab más ciclofosfamida tenían una edad media de 67 años, un filtrado en torno a 19 mililitros minuto y un BEVAS inicial, en el momento del debut, de 19. La mayoría eran anti-MPO positivos, como es lo habitual en nuestro medio, y la variante histológica más frecuente fue la mixta. En todas estas variables no encontramos diferencias significativas con el grupo control. La dosis media de ciclofosfamida recibida en los pacientes que estaban en el grupo de biterapia fue de 1.500 miligramos y la duración media de la corticoterapia fue de 8 meses en el grupo de biterapia y de 10,8 meses en el grupo de rituximab, aunque no hubo diferencias significativas entre ellos. La mediana de seguimiento fue de 20 meses y en cuanto a los resultados, lo primero que hicimos fue analizar la tasa de remisión. En verde vamos a ver a los pacientes que estaban incluidos en el grupo de biterapia de rituximab más ciclofosfamida y en azul a los pacientes que solamente recibieron rituximab. A la izquierda de la pantalla podéis ver la remisión a los 6 meses y como podéis observar pues no hubo diferencias entre ambos grupos, 71% en la biterapia y 73% en el grupo de monoterapia. Sin embargo, al final del seguimiento sí que era mayor la remisión en el grupo de biterapia de hasta casi el 93% frente a un 75%. Sin embargo, ninguno de nuestros resultados ha sido estadísticamente significativo porque la N con la que contamos pues, es bastante pequeña. También analizamos la tasa de recaídas y lo que vimos es que efectivamente también era más baja en el grupo de biterapia, un 15% frente a un casi 36%. Tampoco fue significativo estadísticamente y además aquí hay que tener en cuenta un posible sesgo y es que aunque todos los pacientes que recibieron biterapia luego se hizo mantenimiento con rituximab, de los pacientes que solamente recibieron rituximab en la inducción o bien se hizo mantenimiento con rituximab o bien con azatioprina. Cuando analizamos la tasa de infecciones graves no encontramos diferencias significativas entre ambos grupos. Por último, realizamos un análisis de supervivencia en el que comparamos frente al grupo control la supervivencia tanto renal y global y, aunque de nuevo no fueron significativos, sí que vimos una tendencia a una mayor supervivencia en aquellos grupos, en aquellos pacientes que fueron tratados con biterapia. Con lo cual, lo que concluimos es que, aunque ninguno de nuestros resultados ha sido estadísticamente significativo, sí que hemos observado una tendencia a favor de que la asociación de dosis bajas de ciclofosfamida al tratamiento de inducción con rituximab podría mejorar el pronóstico en los pacientes con una vasculitis renal asociada a ANCA sin aumentar la tasa de complicaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por ajustarte al tiempo y explicarlo tan bien. Gracias. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, yo te quería preguntar algunas cosillas. Cuando hiciste el emparejamiento entre los dos grupos, lo emparejasteis por edad, creatinina, por parámetros histológicos, por dosis de glucocorticoides no estaban emparejados, ¿no? No, no recogimos la dosis total de corticoides que recibieron cada uno, no. No está. Y luego lo otro es, tampoco comparasteis porque los grupos tratados solamente con rituximab ¿era un grupo coincidente en el tiempo? Quiero decir, ¿era una cohorte histórica que recogisteis o eran pacientes que estaban tratándose al mismo tiempo que el grupo que estabais estudiando? Bueno, a ver, los pacientes que recibieron biterapia son sobre todo, lo venimos haciendo más o menos desde el 2018-2019 en Alcorcón. Luego el resto de pacientes, había algunos que sí que coincidían en el tiempo, sobre todo de los otros hospitales, pero algunos eran anteriores. Vamos, el primero era de 2013. O sea que toda la cohorte no era coincidente en el tiempo. No. ¿Y no habéis comparado con cohorte de solamente tratamiento con ciclofosfamida? No, solamente con rituximab. Solo rituximab.
Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues nada, pues muchísimas gracias, Mariana. Bueno, pues pasamos a la siguiente, que es evaluación de la fragilidad en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y el papel de las microvesículas. Presenta Rocío Jimena Muñoz y representa a los hospitales Universitario Príncipe de Asturias, a la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Complutense de Madrid. Adelante, Rocío. Bueno, hola a todos. Hoy os voy a hablar de eso, de la evaluación de la fragilidad en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y el papel de las microvesículas. Bueno, un poco así a modo de introducción, como bien sabéis, la fragilidad es un síndrome que confiere alta morbimortalidad y tiene una mayor prevalencia en pacientes de edad avanzada y en personas con también enfermedades crónicas, como puede ser la enfermedad renal crónica. Se conoce bien la prevalencia de fragilidad en pacientes en hemodiálisis, de hecho es en torno al 35%. Sin embargo, no hay tanta evidencia en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que no están en diálisis, es decir, aquellos pacientes prediálisis. Por comentar un poco el tema de las microvesículas, pues las microvesículas circulantes son pequeñas vesículas ricas en fosfolípidos con funciones de señalización entre las células. El aumento de microvesículas de origen endotelial y el de origen plaquetario, además del factor procoagulante CD142, que es un factor tisular plaquetario, se asocia con disfunción vascular y efectos protrombóticos. Y otros estudios han encontrado que el aumento de microvesículas circulantes se ve en pacientes frágiles. Con lo cual, el objetivo de nuestro estudio es estudiar la fragilidad y el posible papel patogénico de las microvesículas circulantes en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Para ello, hicimos un estudio con una cohorte prospectiva de 85 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Los criterios de inclusión eran que fuesen adultos mayor de 18 años, con un filtrado menor de 20 y que no estuviesen en diálisis. Se utilizaron los 5 criterios de Fried para evaluar la fragilidad, que como bien sabéis pues son la disminución del peso, la marcha, la fuerza, la actividad física y el agotamiento. Les hicimos a todos pues, cuestionarios, pruebas físicas para evaluar la fragilidad. Y luego se obtuvieron muestras de sangre para realizar analítica y estudio de microvesículas circulantes. Aquí hay algunos de los resultados. Como podéis ver, aspectos clínicos y demográficos de los pacientes. El porcentaje de fragilidad fue de un 27%, similar entre mujeres y hombres, y fue significativamente mayor en pacientes de edad avanzada, pues en torno a 73 años más o menos. Luego también fue significativo que eran más diabéticos y tenían más enfermedad cardiovascular. Sin embargo, la hipertensión pues, era similar entre los dos grupos porque los dos eran hipertensos. Así como factores de riesgo de fragilidad en pacientes en este grupo de pacientes, hicimos un análisis univariante y multivariante para poder evaluar los factores de riesgo ajustando por variables predictoras. Y como podéis ver, se puede decir que los factores de riesgo son la edad, con una odds ratio de 1,06, esto fue significativo, al igual que la diabetes, con una odds ratio de 5,7, y tener la hemoglobina baja, es decir, tener más anemia, una odds ratio protectora a tener la hemoglobina alta, también significativo. Por comentar un poco también la correlación de las microvesículas con distintos parámetros, como podéis observar, las microvesículas totales pues, se correlacionaban positivamente con las plaquetas, al igual que las microvesículas plaquetarias. Esto tiene sentido porque, como hemos dicho, juegan un papel importante en los efectos protrombóticos y en la vascularización, con lo cual es lógico pensar que hay una correlación positiva con las plaquetas y las microvesículas circulantes. Y un poco así los datos más interesantes que hemos encontrado, como podéis ver aquí en estas tablas, pues las microvesículas totales estaban aumentadas en los pacientes frágiles, que son los que tienen las rayitas en negrita, también de forma significativa, al igual que las microvesículas plaquetarias y las microvesículas endoteliales. Todas ellas estaban claramente aumentadas en los pacientes frágiles con respecto a los no frágiles. Al igual que las microvesículas plaquetarias con CD142 positivo, también eran mucho más en frágiles, y las microvesículas endoteliales con CD142 positivo también, más en frágiles, como os digo, todos estos de forma significativa. Con lo cual, podemos concluir que la fragilidad es muy prevalente en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, en concreto un 27%, que es un poco menos que los pacientes de diálisis. En el análisis multivariante fueron factores de riesgo independientes de fragilidad, la edad, la diabetes y la anemia. En esta población, los pacientes frágiles tenían una mayor concentración de microvesículas plaquetarias, endoteliares y microvesículas con CD142 positivo. Ay, perdón. Ay, no.
Joder, otra vez. Está buena, bien. Ya está. A ver. Ahí, perdón. Y aunque todavía no conocemos en profundidad los mecanismos implicados en la fragilidad, hasta donde sabemos este es el primer estudio que relaciona el aumento de microvesículas circulantes con fragilidad en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Esto sugiere que las microvesículas podrían ser un buen biomarcador o incluso diana terapéutica en un futuro en la fragilidad en la enfermedad renal crónica. Ahora ya sí, muchas gracias. Bueno, pues primero, ¿hay alguien de la sala que quiera preguntar? Bueno, yo, la verdad es que a mí me tocó corregir este trabajo, por cierto, me gustó mucho porque había muchísimos de fragilidad y la verdad es que le daba una novedad. Y yo, lo de las microvesículas, reconozco mi ignorancia, ¿cómo se mide eso? Pues bueno, eso la verdad es que lo han hecho más bien los compañeros de la Complutense de Biología. Yo tampoco te sabría explicar bien toda la parte de cómo se mide, pero bueno, ellos a través de nuestras analíticas sacaban las muestras para medir en sí las microvesículas circulantes. O sea, es algo que ahora mismo no tenemos disponibilidad y que no vamos a tener en un futuro. Claro, en un hospital, un laboratorio normal entiendo que no, pero bueno, creo que tampoco es muy complejo, o sea, que igual en un futuro se podría llegar a hacer, sí. No, es que precisamente en las comunicaciones de esta mañana estábamos comentando cómo a veces para medir la fragilidad había muchos valores subjetivos o muchas escalas que tú utilices. De hecho, ha habido alguna de las comunicaciones al respecto y esto me parece un adelanto porque sería una manera quizá de poder llegar a eso. Incluso, no sé si mecanismo fisiopatológico y lo que has dicho tú de diana terapéutica, pero vamos, que de momento eso no lo vamos a tener, ¿no?, a corto plazo. Igual un poco más adelante puede que sí. Vale. Y mójate, ¿diana o biomarcador? Yo creo que más biomarcador, la verdad. De primeras diría que antes biomarcador, sí. A mi modo de ver, sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la tercera presentación... Espérate que yo no me haya liado. El cálculo de la proteinuria. Se denomina el cálculo de la proteinuria en muestra simple de orina ajustada a la creatinina estimada en orina de 24 horas por ceca de EPI. Es mucho más preciso que el clásico cociente proteína-creatinina en orina en pacientes con enfermedad renal crónica. Lo presenta la doctora... A ver que me acuerde... Raquel Barba. Raquel Barba Teva, en representación al Hospital Infanta Leonor. Bueno, buenas tardes. Yo soy Raquel, R3 del Infanta Leonor. Vengo a comunicaros y a informaros de una nueva posibilidad de la obtención de proteinuria en nuestros pacientes. Con esto, como todos sabréis, la bioquímica urinaria y sobre todo aquella que obtenemos de la muestra simple de orina es una prueba, una herramienta que está bastante infrautilizada. Y es que a pesar de que es una prueba de laboratorio que es sencilla y barata, no solemos utilizarla ya que no tenemos datos de normalidad, a veces hay que utilizar fórmulas y en muchas ocasiones no tenemos evidencia suficiente para su uso. Por lo tanto, no sé si os acordáis que sí que hay algo que utilizamos, que es el cociente proteínuria-creatinuria en muestra orina simple, que sí que es muy estudiada, que utilizamos en la práctica clínica y que además es independiente del filtrado glomerular. Sin embargo, como limitaciones hay que destacar que hay una ausencia de correlación con proteinurias masivas, así como una sobreestimación en aquellos filtrados muchos más bajos. Por lo tanto, nosotros lo que nos hemos preguntado es... Y si analizamos en aquellos casos con una enfermedad 3B en adelante el cociente proteínas-creatinina en una muestra simple orina y mejoramos su rendimiento al ajustarlo a la creatinina estimada en orina de 24 horas, es decir, añadirle un cálculo más simplemente. Esto es el estudio que se ha estado realizando en el Hospital Infanta Leonor, ha durado unos 5 o 6 años, ha sido observacional, retrospectivo, con un periodo de inclusión, pues como estáis viendo, bastante largo. En él lo que nos pusimos fueron 2 preguntas en concreto. El primero, queríamos analizar si la estimación de la eliminación de creatinina de orina de 24 horas por CDK-EPI es precisa. Y segundo, comparar si la estimación del cociente de proteína-creatinina ajustada por esta misma fórmula es más precisa que la del cálculo de proteínas-creatinina en muestra orina simple. Esta es la pequeña ecuación que habría que hacer. Realmente no necesitamos ningún tipo de dato de laboratorio, simplemente necesitamos la edad, el sexo y el peso del paciente. Y con eso tendremos un cálculo ajustado de cuál es la creatinuria total en 24 horas de nuestros pacientes.
Fueron incluidos todos aquellos que fueron al menos seguidos en la consulta de nefrología durante un mínimo de 2 años y que al menos tuvieran una muestra de proteinuria, o más bien de orina, de 24 horas. Con esto, como os podéis imaginar, recluimos una serie de datos, entre los que destacan el antropométrico, por supuesto, orina muestra simple, obviamente, y por último, al menos una de las visitas tenía que tener orina de 24 horas con proteinuria. ¿Qué resultados hemos obtenido? Bueno, pues en principio estábamos con una serie de pacientes que tenían una edad media de 64 años, con una etiología de la enfermedad renal bastante heterogénea y con un filtrado medio de 32 mililitros minuto. Con eso incluimos inicialmente 952 pacientes que por X o por Z acabaron siendo pacientes incluidos número de 300, es decir, hubo 177 y 475 que fueron excluidos a medida que avanzó el estudio. ¿Cómo originó todo? Bueno, a lo largo de esos 5 o 6 años que estuvimos siguiéndolo, pues al final tuvieron un seguimiento medio de 72 meses, una evolución en la que un 27, casi un 30% acabaron en trasplante, en terapia renal sustitutiva, un 3% en tratamiento paliativo y conservador y un 7% de ellos, es decir, 21 pacientes, fallecieron. Con eso hubo una reducción de filtrado de ellos con un filtrado medio de 21,6. Y en total hicimos 775 orinas de 24 horas y 1.834 muestras de orina simple. Os preguntaréis, ¿esto es demasiada orina y cómo la hemos podido analizar? Bueno, pues si os recordáis, el primer análisis que teníamos que concordar es si esto estaba bien recogido y si era preciso. Bueno, pues nos encontramos que hasta un 40% de los pacientes no recoge bien la orina de 24 horas. Concretamente, un 42% en aquellas muestras válidas de orinas de simple y las otras 300 pacientes con una primera orina de 24 horas. ¿Cuáles eran los factores de riesgo asociados a una peor recogida de orina? Ser varón, con mayor edad, peor filtrado glomerular y mayor peso, es decir, una gran cantidad de nuestros pacientes en la consulta. Con esto, para que nos hagamos una idea, nos encontramos con que la fórmula por CDK-EPI estimaba muy bien la creatinuria total en 24 horas, con un P30 del 95%. Simplemente como recordatorio, recordar que el P30 del MDRD y el CDK-EPI para la obtención del filtrado glomerular tiene un P30 de 80,6-84, por lo tanto es incluso superior. Con esto podemos decir que en nuestro medio la ecuación CDK-EPI es una herramienta muy precisa para estimar la creatinina de orina de 24 horas en los estadios con un filtrado por debajo de 45. A continuación, ya que sabíamos que era preciso, vamos con la segunda pregunta. ¿Hasta qué punto puedo obtener un análisis concreto y preciso de la proteinuria de 24 horas con una muestra simple? Simplemente tendríamos que incluir en la fórmula del analito, en vez de analito, poner proteinuria que hemos obtenido muestra simple y multiplicarlo por la creatinina estimada en orina de 24 horas, que es la fórmula de peso por edad por sexo del paciente. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues primero había que también compararlo con aquella ecuación clásica, el método clásico, que es la proteinuria estimada por el cálculo directo de proteinuria-creatinuria. Pongamos que una proteinuria medida en 24 horas era 1.666, pues aquella estimada por CDK-EPI con una muestra simple era 1.580, mientras que un simple cociente proteinuria-creatinuria era de 1.186, por lo tanto, también bastante semejante. Aquí unas curvas de regresión en las que arriba tenemos aquellas proteinurias que estaban ajustadas y analizadas por la fórmula CDK-EPI y la segunda, las que no, que es un simple cociente proteinuria-creatinuria en muestra simple. Con esto también hay que deciros que se puede ajustar incluso en proteinurias masivas, ya que en aquellos casos, por ejemplo, de, no sé si se puede ver, pero mayores de 3 gramos en 24 horas, era un P30 de 80,5%, superior al 44, incluso 41% de los simples creatininas, de los simples cálculos clásicos de proteinuria creatinina. Por lo tanto, es muy superior a la obtenida con el TAN utilizado. ¿Como fortalezas y limitaciones de este estudio? Bueno, que es una población muy homogénea. Además, es un único centro hospitalario que ha sido la Infanta Leonor. Además, las muestras de orina han sido recogidas a criterios muy estrictos. Y además se aporta con esto una nueva herramienta para la evaluación clínica de los pacientes, que como habéis visto, una gran mayoría de ellos no son capaces de obtener la orina de 24 horas de manera correcta. Sin embargo, como al mismo tiempo que es una fortaleza, el carácter unicéntrico limita la generalización de los hallazgos a otros escenarios y en otros hospitales. Por tanto, los pacientes con filtrados por debajo de 45 fueron los únicos que fueron analizados. Por lo tanto, no tengo datos de deciros si en pacientes con un filtrado de 60 también se podría aplicar. Y el carácter observacional retrospectivo hace que solo se pueden establecer asociaciones y en ningún caso causalidad.
Con esto, en un análisis retrospectivo de 300 pacientes y una enfermedad renal crónica con un filtrado glomerular por debajo de 45, nos demuestra la utilidad de la bioquímica urinaria con una muestra simple de orina, de la cual no tengamos que depender de una de 24 horas, que además en la práctica clínica es inadecuada por el elevado porcentaje de pacientes que la recogen mal. Además, que la estimación de creatinina en orina de 24 horas por la ecuación de CK-de-EPI en nuestra población es una buena alternativa a la medida en orina de 24 y que la proteinuria estimada por CK-de-EPI en una muestra simple de orina demuestra una correlación y precisión mucho más superior a la obtenida por el clásico cociente proteína-creatinina. Muchas gracias, Raquel. ¿Alguna pregunta entre la audiencia? Bueno, yo como me he leído con bastante detenimiento este estudio, lo primero que quiero es daros la enhorabuena porque aportáis una herramienta que yo creo que va a ser muy útil. Habéis constatado una cosa que todos sospechábamos y es que la orina de 24 horas muchas veces no es real. Yo tengo anécdotas, ¿no?, de un paciente que siempre me traía 2 litros y decía que cuando llegaba a los 2 litros, como su bote era de 2 litros, lo que le sobraba lo tiraba. Y otro que cuando no llegaba le pedía a la mujer que orinase en el bote para alcanzar los 2 litros, con lo cual ya empecé a sospechar que lo de la orina de 24 horas... Pero es verdad que con el índice de proteínas creatinina en pacientes con insuficiencia renal avanzada, con proteinuria por encima de 3 gramos, pues cuando lo hace es que tiene muy mala correlación. Y la verdad es que cuando he leído los datos aportados por el trabajo, es que yo creo que va a ser una herramienta utilísima. Lo que os pedimos es que, por favor... Y que realmente es muy sencilla. Que lo colguéis pronto en alguna de páginas, a ser posible de la Somane, que es nuestra página, para que todos podamos disponer de esta herramienta tan útil. Y yo creo que preguntas que está bastante claro. No sé si es más agradecimiento por el trabajo, porque había hecho un trabajo de mucha importancia y mucha valía. Ya está. Pues nada, Raquel, enhorabuena. Pues pasamos a la siguiente presentación. Nefropatía lúpica de debut tardío, características clínicas, histológicas y pronóstico a largo plazo, y que presenta el doctor Amir Sabaca en representación del Hospital de la Paz y del grupo de trabajo de la SEN, de la GLOSEN, de las enfermedades glomerulares. Buenas tardes a todos. Bueno, en el lupus eritematoso sistémico, sobre todo es una enfermedad de gente joven y una minoría de pacientes debuta con edad adulta, con edad mayor de 50 años. Y esto es debido a la inmunosenescencia que ocurre a lo largo de los años. Conforme vamos cumpliendo años, se va habiendo una alteración tanto de la inmunidad celular, un descenso de las células T, de las células NK y también unas alteraciones en la inmunidad humoral. Sin embargo, aunque sean pocos, se han descrito trabajos, varios. Este es de un grupo de trabajo español de Cantabria y Galicia, en el que vieron que en el lupus eritematoso sistémico que debutaba con más de 50 años, la supervivencia global de los pacientes era peor y el daño orgánico acumulado era peor que en la gente que debutaba con una edad joven. Y esto es un dato a tener en cuenta porque datos recientes del registro español de biopsias, de glomerulitis, de la SEN, vio que en los últimos años la edad media de pacientes que están debutando con nefritis lúpica y se biopsian está aumentando de forma significativa. Por lo tanto, propusimos un trabajo multicéntrico desde GLOSEN, observacional retrospectivo, de pacientes que tuviesen un lupus eritematoso sistémico con nefritis lúpica confirmada por biopsia renal, excluyendo aquellos que no tuviesen una confirmación histológica o pacientes que faltasen datos suficientes para analizar los datos, tanto en la presentación, en la histología, como en el seguimiento. El objetivo primario de este estudio fue evaluar las características clínicas y patológicas y la respuesta al tratamiento de los pacientes con nefritis lúpica con debut en mayores de 50 años, comparándolo con el debut clásico en jóvenes. Los objetivos secundarios fue identificar los pacientes mayores de 50 años con los factores de riesgo independientes para desarrollar enfermedad renal crónica terminal y los factores de riesgo para desarrollar efectos adversos asociados al tratamiento. Las definiciones que utilizamos fueron las siguientes. La nefritis lúpica, el debut, lo definimos como el momento de aparición de alteraciones urinarias o disminución del filtrado glomerular con una biopsia que confirmase la nefritis lúpica.
La remisión completa se definió como una estabilización o mejoría de la función renal con una proteinuria menor de 0,5 gramo por gramo. La remisión parcial, estabilización o mejoría de la función renal con un descenso de proteinuria más del 50% siempre y cuando la proteinuria fuese menor de 3 gramos, y la no remisión cuando no se cumpliese lo anteriormente dicho. El outcome renal se definió como la duplicación de la CREA o llegar a terapia renal sustitutiva, y el outcome compuesto es el outcome renal con la mortalidad. Eventos adversos serios se definió como cualquier infección grave que requiriese ingreso, más las neoplasias. Finalmente, en este estudio participaron 14 centros, 13 centros de España y un centro francés. Y incluimos finalmente en este estudio a 67 pacientes con nefritis lúpica con debut tardío, comparándolo con 162 pacientes con nefritis lúpica de debut clásico. Encontramos que no hubo diferencias en raza ni sexo, ni en tiempo de desarrollo de... Bueno, fue un poco más largo el tiempo de desarrollo desde el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico hasta la nefritis lúpica en los de debut tardío, pero sí que vimos que los pacientes de debut tardío eran más hipertensos y más diabéticos. En cuanto a los datos de presentación, solo encontramos que los pacientes más jóvenes presentaban más manifestaciones cutáneas, presentaban más úlceras orales y presentaban menos manifestaciones hematológicas comparado con los que debutaban con más de 50 años. En cuanto a los datos analíticos, vimos que los pacientes que presentaban la nefritis lúpica con más de 50 años debutaban con una función renal peor, pero en cuanto a proteinuria o micromaturia no hubo diferencias. Y en cuanto a los datos serológicos, no hubo diferencia en la proporción de positividad en los diferentes anticuerpos entre los dos grupos. Lo que sí vimos es que los pacientes que debutaban con edad joven consumían de forma significativa mucho más el complemento. En cuanto a los datos histológicos, no encontramos diferencias en la clasificación del lupus según la clasificación del ISN entre los dos grupos, y lo que sí encontramos es que había más datos de cronicidad en las biopsias, con más glomerulosclerosis, más fibrosis intersticial y más atrofia tubular en los pacientes que debutaban con más de 50 años, mientras que en los marcadores de actividad eran similares en los dos grupos. Muy bien, pues en cuanto al tratamiento de inducción, vimos que no se distinguió entre los dos grupos y se trataron de forma equivalente con una proporción de inmunosupresores de inducción similar en ambos grupos. En cuanto al mantenimiento, pasa lo mismo, se usó más o menos el mismo tratamiento de mantenimiento en los dos grupos, pero sí que llama la atención aquí, en cuanto a los antipalúdicos, que solo el 50% de los pacientes con nefritis lúpica de debut tardío recibieron antipalúdicos, y esto fue significativamente menor que los pacientes que debutaron con edad joven. En cuanto a los efectos secundarios, nos encontramos que la tasa de recaídas fue significativamente mayor en los pacientes con debut joven, mientras que los efectos secundarios serios relacionados con la inmunosupresión fueron significativamente mayores en los pacientes con debut tardío, particularmente las complicaciones infecciosas. Y cuando comparamos dentro de los de debut tardío el uso de ciclofosfamida como terapia principal en la inducción y el micofenolato, nos encontramos que, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, en la tasa de efectos secundarios severos, tanto infecciones como neoplasias, fue bastante mayor, fue casi el doble, tanto infecciones como neoplasias en el grupo que recibió ciclofosfamida con respecto al micofenolato. Y en cuanto a los outcomes, encontramos que no hubo diferencia en la tasa de remisión ni parcial ni completa entre los dos grupos. Tampoco hubo diferencias en la tasa de llegada a terapia renal sustitutiva, también porque hubo pocos eventos, la diferencia es 1,5 a 5%, o sea que sí que entraron más en los de debut joven, pero no fue significativo, y se murieron más los de debut tardío. Particularmente más por causas neoplásicas. En cuanto al outcome renal, no hubo diferencias entre los dos grupos, y el outcome compuesto, ya que la mortalidad era mayor en el grupo tardío, también fue mayor en los del grupo tardío el outcome compuesto. Cuando clasificamos los outcome también en debut tardío, si habían recibido ciclofosfamida como inducción o micofenolato, encontramos que también había una mayor mortalidad en aquellos que recibieron ciclofosfamida. No se pudo ver diferencias en la causa de mortalidad, pero sí también que hubo peor outcome compuesto en aquellos que recibieron ciclofosfamida. Realizamos un análisis de supervivencia en el que vimos que no hubo diferencias en la supervivencia renal entre los dos grupos, pero sí que hubo diferencias significativas en los efectos secundarios y en la supervivencia global, teniendo más efectos secundarios y peor supervivencia global los pacientes que debutaban de forma tardía.
Y como solo la mitad de los pacientes con debut tardío habían recibido antipalúdicos, quisimos comparar o hacer un análisis de supervivencia comparando los que lo habían recibido con los que no lo habían recibido, encontrando una tendencia a una peor supervivencia en aquellos que no habían recibido antipalúdicos, pero no llegó a ser estadísticamente significativo. Hicimos un análisis multivariante para detectar, para ver efectos adversos severos y el debut tardío fue un factor independiente para eventos adversos severos, independientemente de la raza, hipertensión, diabetes o inmunosupresión recibida. En cuanto a los factores de riesgo independientes para outcome combinado en aquellos que habían debutado de forma tardía, lo que se mantuvo positivo o factor de riesgo independiente fue la persistencia de anti-DNA positivo y haber tenido efectos secundarios severos. Finalmente, en el análisis de regresión de Cox para alcanzar el outcome compuesto, encontramos que el hecho de debutar de forma tardía con más de 50 años triplicaba el riesgo de alcanzar el outcome compuesto independientemente de la creatinina, la proteinuria, la persistencia de la micrometrología a la presentación, la tasa de glomerulosclerosis, la inducción con ciclofosfamida, el tratamiento inmunosupresor de mantenimiento y los efectos secundarios. Y esta es la gráfica que refleja los datos anteriores. Como conclusión, decir que los pacientes con nefritis lúpica con debut tardío tienen más comorbilidades, se presentan con peor filtrado glomerular y mayor glomerulosclerosis y fibrosis intersticial que los pacientes con debut clásico. A pesar de ello, se reciben terapias similares, tanto de inducción como de mantenimiento, y no hay diferencias en la supervivencia renal entre los dos grupos. Sin embargo, en los pacientes con debut tardío presentan mayor tasa de efectos secundarios graves al tratamiento y mayor mortalidad, predominantemente por causa neoplásica seguida de la infecciosa. La edad afecta al sistema inmune por la inmunosenescencia, así como a la farmacocinética de los inmunosupresores. Por estos resultados, creo que sería aconsejable una monitorización estrecha de los pacientes con debut tardío bajo tratamiento inmunosupresor para evitar la sobreinmunosupresión. Y sería necesario, bajo mi punto de vista, también ensayos clínicos para valorar el beneficio de la minimización de inmunosupresión en estos pacientes para poder intentar personalizar un poco el tratamiento. Y quería agradecer que no los he podido incluir como coautores porque había el límite de 10 coautores que daba la SOMANE, pero desde luego este trabajo no podría ser posible sin la ayuda de todos los hospitales que han colaborado, que aquí están todos los que han colaborado de cada hospital y si estáis aquí alguno presente os quiero agradecer porque desde luego en patología glomerular como no colaboremos no podemos conseguir estudios o resultados interesantes. Y con eso es todo. Muchas gracias. Has consumido todo el tiempo, pero yo te quiero hacer un comentario súper breve. ¿Por qué el corte de 50 años? ¿Por qué? ¿Por qué el corte de 50 años? Porque todos los estudios que se ha hecho o sea, la definición de lupus eritematoso sistémico tardío se definió por reumatólogos y en todos los estudios que comparan por edad se pone ese corte. Es completamente empírico. O sea, es que tenemos ahora pacientes con 80 años. Si esto es con pacientes de 50 años, esto sería trasladable o serían peor los resultados en pacientes mayores de 80 años, que siempre la duda es preguntar si les tratamos o no les tratamos, cuánta menos supresión le damos. Yo creo que eso es una discusión que la tenemos todos los días en todos los servicios de nefrología. Hice el análisis comparando entre los de más de 50, comparé los de entre 50 y 75 más de 75. Lo que pasa es que la N más de 75 era muy baja, no me acuerdo si eran 7 o 8 pacientes. Entonces, había una tendencia a muchos más efectos. O sea, todos los que tenían más de 75 años tuvieron infecciones graves. No pude hacer ningún análisis estadístico porque comparar 6 o 7 pacientes con 70 pues ya no tenía mucho sentido. Pero vamos, está clarísimo que nos tenemos que plantear las pautas de inmunosupresión en personas de edad avanzada, lo que estamos teniendo. Si es que además lo vemos en la práctica clínica día a día. Muchísimas gracias. Este es el siguiente. Bueno, y ahora Amir también nos va a presentar. ¿Es beneficioso el tratamiento inmunosupresor en la nefropatía IgA secundaria rápidamente progresiva? Bueno, existen varias comorbilidades que se han encontrado que están muy presentes en un porcentaje de pacientes con nefropatía IgA, como son las enfermedades gastrointestinales, las hepáticas, algunas infecciones virales como el VIH, CMV, algunas infecciones crónicas o recidivantes, algunas enfermedades autoinmunes, como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal o algunas enfermedades reumatológicas, así como enfermedades respiratorias y algunas neoplasias. Y a este grupo de
nefropatías IgA se le ha denominado nefropatía IgA secundaria. Mientras casi todos los autores recomiendan que en pacientes que tengan un diagnóstico de nefropatía IgA... ¿Cómo se vuelve atrás? Que tenga una nefropatía IgA con una presentación agresiva, ya sea con frasen agudo o una insuficiencia renal rápidamente progresiva, se añade inmunosupresión. En las guías CADIGO, que también recomiendan esto para la nefropatía IgA primaria, el uso de ciclofosfamida y esteroides para pacientes que se presenten así. Pero antes nos dicen que estas recomendaciones se hagan después de haber excluido las causas secundarias. Y en todos los algoritmos que podemos encontrar siempre nos inciden en ello, que estas pautas no son aplicables a la nefropatía IgA secundaria por falta de estudios en este subgrupo. Por ello, realizamos desde Glossen también este estudio, que fue un estudio observacional retrospectivo, multicéntrico, que incluimos a pacientes que tuviesen una nefropatía IgA diagnosticada y confirmada por biopsia renal, que se hubiesen presentado como un fracaso renal agudo según los criterios Akin o una glomerulitis rápidamente progresiva, definida como un deterioro progresivo de más de 30% del filtrado glomerular en un periodo inferior a 3 meses, teniendo al menos 2 estimaciones durante este periodo, que tuviese alguna de las comorbilidades mencionadas previamente y excluimos a aquellos pacientes que no cumplieron los criterios mencionados previamente. El objetivo de este estudio fue describir, primero, el pronóstico de los pacientes que se presentaban con una bronquitis rápidamente progresiva por una nefropatía IgA secundaria o un fracaso renal agudo y comparar el efecto de tratamiento de soporte o tratamiento de la causa que había producido la nefropatía IgA frente a añadir inmunosupresión a estos pacientes. El outcome primario fue la progresión a enfermedad renal crónica terminal o la muerte y los secundarios fue la duplicación de la creatinina o la recuperación de más de 25% del filtrado glomerular. Finalmente, incluimos en este estudio a 95 pacientes, la mayoría varones, 83%, de una edad media de 59 años, con una creatinina a la presentación de 3,5 miligramos de decilitro y una proteinuria de casi 2 gramos. Todos los pacientes tuvieron microhematuria y la mitad hematuria macroscópica en la presentación. Y más o menos 1 de cada 4 pacientes necesitó diálisis en la presentación. La causa más frecuente de la IgA fue la hepatopatía en un 46%, seguido de las causas infecciosas, 22%, autoinmune 19% y finalmente pulmonar y luego otras causas fueron mínimas. Dentro de estos pacientes, 26% de la muestra solo recibieron un tratamiento de la causa, mientras que el 73% se le añadió inmunosupresión. Dentro de estos pacientes utilizaron diferentes regímenes, más de la mitad solo esteroides, 18% esteroides más ciclofosfamida, 21% esteroides y micofenolato y 7% usaron esteroides, ciclofosfamida y micofenolato posteriormente, de forma secuencial. En cuanto a los datos basales, al comparar los dos subgrupos no encontramos diferencias ni en datos demográficos, ni en comorbilidades, ni en datos clínicos, ni analíticos, salvo la presencia de lesiones cutáneas, que fue significativamente mayor en aquellos que se les añadió tratamiento inmunosupresor. En cuanto a los datos histológicos, miramos las variables que representa el MEST, que no hubo diferencias en los dos grupos. Hubo una ligera tendencia a ver más semilunas en los pacientes que habían recibido inmunosupresión, sin embargo, no fue significativa esta diferencia y la tasa de glomerulosclerosis fue similar. Tras una mediana de 30 meses de seguimiento, más o menos 58% de los pacientes recuperaron más de 25% del filtrado. De los pacientes que habían necesitado diálisis en la presentación, 52% salieron de diálisis, 43% consiguieron una remisión de la microhematuria y solo 29% se quedaron en terapia renal sustitutiva crónica y 33% fallecieron. Cuando comparamos los dos subgrupos, encontramos que no hubo diferencias entre solo tratar la causa y añadir inmunosupresión, tanto en la recuperación de la función renal como en la remisión de la microhematuria, como la entrada en terapia renal sustitutiva crónica, como en el exitus. Cuando realizamos el análisis de supervivencia, encontramos que no hubo diferencias entre la inmunosupresión y solo el tratamiento de la causa, tanto en supervivencia renal como en supervivencia global. Quisimos estratificar y ver por diferentes causas de la IgA y vimos que tampoco hubo diferencias cuando comparamos con hepatopatía, causa secundaria de hepatopatía, respiratoria, autoinmune o infecciosa, ni en la supervivencia renal ni en la supervivencia global. Perdón, en la supervivencia global no encontramos diferencias, pero en la supervivencia renal hubo una ligera tendencia a que las causas infecciosas tenían peor pronóstico. En cuanto quisimos comparar la inmunosupresión en los diferentes subgrupos, vimos que en las causas de hepatopatía autoinmune y postinfecciosa no hubo diferencias entre los dos grupos.
Finalmente hicimos una regresión multivariante de Cox para la supervivencia renal y encontramos que la inmunosupresión no se asoció a mejor supervivencia renal y lo único que se asoció a mejor supervivencia renal fue la creatinina en la presentación y la densidad de diálisis en la presentación. Como conclusión, la nefropatía IgA secundaria que se presenta como fracaso renal agudo o insuficiencia renal rápidamente progresiva tiene un pronóstico pobre, especialmente cuando se requiere diálisis en la presentación, y añadir tratamiento esteroideo al tratamiento de la causa con o sin otros tratamientos inmunosupresores adyuvantes no se asocia a una mejoría de la supervivencia renal o del paciente. La nefropatía IgA secundaria de hepatopatía, que he dicho posinfecciosa antes, perdón, es la causa IgA secundaria que se asocia a peor pronóstico renal, pero sin que haya una mejoría de la supervivencia al añadir el tratamiento inmunosupresor. Y como en el otro estudio, quería agradecer a los hospitales que habían colaborado en este estudio. Le estoy muy agradecido porque sé que además he sido muy pesado y he estado detrás de algunos de ellos mucho. Y muchas gracias. Y con eso es todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Mir. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, mientras se animan, la verdad es que gusta que también se comuniquen este tipo de resultados, ¿no? Yo creo que todos teníamos la idea de que la IgA secundaria, el tratamiento de la causa y si no, no hay más que hacer. Pero bueno, por lo menos tú lo has dejado, lo has constatado. Te quería hacer una pregunta. Los nefrólogos que se animaron a tratar esta nefropatía dejan escrito por qué se animan, si son pacientes en los que... Son la mayoría. Los 75%. Yo creo que, este estudio me surgió la idea a raíz de que tuve 2 casos seguidos de síndrome nefrítico muy severo, los 2 por hepatopatía, y tienes la duda de que, bueno, eran hepatopatías enólicas, el tratamiento es abstinencia, pero mientras tanto, una biopsia con semilunas, 6, 7 de creatinina y necesitas diálisis, la duda es si realmente aquí funciona la inmunosupresión o no. Por mucho que busques en la literatura, hay 0 estudios con IgA secundaria. Y yo, por ejemplo, ante la duda, a uno de los 2, el más joven, sí que le traté con inmunosupresión. Salió de diálisis, me surgió la duda, pero esto ha sido casualidad, ha sido porque ha dejado de beber alcohol o no, y por eso surgió este estudio. Pero la mayoría de la gente le entró el mismo pánico que a mí, de Claro. decir, ¿cómo voy a no tratarle? Claro, que eso a veces es lo que nos pasa, ¿no? Una persona joven que ves que evoluciona mal, que está entrando y ya va a la desesperada, pero a lo mejor hay que pararse porque también el tratamiento inmunosupresor tiene muchos efectos secundarios y en un cirrótico ni te cuento. O sea que yo creo que tenemos que ser cautos. Y bueno. Ya, con esto queda claro que yo creo que hay que esperar y ser paciente, y si recupera bien y si no, pues... Pues muchas gracias. Perdona, de hecho, no habéis recogido los efectos secundarios, ¿no?, del tratamiento esteroideo y todo eso. Por lo menos aquí no está recogido en el abstract. No hay diferencias en los efectos secundarios, Vale. no hay diferencias. Vale. No los he puesto porque ya era mucha información a lo mejor, pero sí. No hay, Vale, pero que no hay diferencias entre ambos grupos, o sea que al menos... También hay que tener en cuenta que muchas de las causas de la IgA eran cirrosis, que ya aumenta el riesgo de infecciones, neoplasias, que ya aumenta el riesgo de infecciones, y luego están, pacientes que eran infecciones recidivantes, que también en los 2 grupos han tenido infecciones posteriores también que han requerido ingreso. Fenómeno. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pues terminamos con la última, que es la quimioterapia intraperitoneal hipertérmica con cisplatino aumenta el riesgo de fracaso renal agudo en comparación con ciclos repetidos de cisplatino intraperitoneal convencional en pacientes con cáncer de ovario y peritoneal. Presenta Mariana León, representación del Hospital Fundación Alcorcón y Hospital Universitario La Paz. Bueno, buenas tardes otra vez. El cisplatino es un fármaco antineoplásico que se aprobó por primera vez por la FDA en 1978 para el tratamiento del cáncer de testículo y del cáncer de ovario. Sin embargo, a día de hoy sigue siendo un fármaco de primera línea de elección en varios tipos de procesos oncológicos. Su mecanismo de citotoxicidad se basa sobre todo en el daño directo sobre la síntesis y la reparación del ADN, el daño sobre las organelas, que induce a la apoptosis celular, genera estrés oxidativo por la producción de radicales libres de oxígeno y además produce inflamación tisular. Como sabemos, la nefrotoxicidad es el principal factor limitante para su uso. Esta se produce sobre todo por daño tubular, por inflamación intersticial y por lesión vascular. El riesgo de nefrotoxicidad es dosis, duración y frecuencia dependiente. Y actualmente solamente tenemos como nefroprotección pues, un poco lo de siempre, hidratar y forzar la diuresis del paciente. La quimioterapia intraperitoneal con hipertermia, o HIPEC por sus siglas en inglés,
consiste en la administración en quirófano, justo después de la realización de una cirugía citorreductora, de un fármaco quimioterápico directamente sobre el peritoneo, habiendo este sido calentado previamente en una máquina que se pone justo al lado del paciente en el quirófano a una temperatura de entre 41 y 43 grados. Su uso está indicado en tumores malignos que cursan con masas peritoneales, como pueda ser el cáncer de ovario o el mesotelioma peritoneal. En cuanto a las ventajas teóricas que ofrece el uso del HIPEC frente a la quimioterapia intraperitoneal convencional, encontramos que solamente se necesita una única administración, que además es justo después de haber hecho una cirugía, en principio citorreductora completa, estando toda la superficie del peritoneo expuesta y aprovechando además el efecto potenciador de la hipertermia sobre los mecanismos, o el efecto citotóxico del quimioterápico. En concreto, sobre la nefrotoxicidad del cisplatino administrado en HIPEC, ya hay evidencia en la bibliografía de que se asocia con fracaso renal agudo. Este es un estudio que se publicó a principios del año pasado, en el que veían que los pacientes tratados con HIPEC hacían fracaso renal en un 38%. Pero es que además el cisplatino era un factor de riesgo independiente para el deterioro de función renal. Nuestro objetivo era comparar la incidencia y gravedad del fracaso renal agudo y la supervivencia renal después de administrar cisplatino en HIPEC frente a ciclos repetidos de cisplatino intraperitoneal a altas dosis en pacientes con cáncer peritoneal maligno y con cáncer de ovario. Hicimos un estudio retrospectivo en el que incluimos a 39 pacientes. De ellos, 20 recibieron quimioterapia intraperitoneal convencional con cisplatino, todas ellas con cáncer de ovario, y los 19 restantes recibieron cisplatino en HIPEC. 13 tenían cáncer de ovario y 6 mesotelioma peritoneal. Todos estos pacientes fueron diagnosticados y tratados en nuestro centro entre 2006 y 2022. Lo que hicimos fue analizar la incidencia de fracaso renal agudo, que definimos como un aumento en la creatinina sérica mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas. Vimos cuál era la gravedad del mismo, según la estadificación aquí, la tasa de recuperación de función renal basal y la necesidad de terapia renal sustitutiva. En cuanto a las características basales, vimos que no había diferencias significativas entre los pacientes que recibieron HIPEC y los que recibieron quimioterapia intraperitoneal convencional, salvo en la edad y en la dosis de cisplatino, tanto absoluta como ajustada a superficie corporal. Si nos fijamos en la tabla, lo que vemos es que los pacientes que recibieron HIPEC eran mayores, pero recibieron una dosis menor de cisplatino, tanto absoluta como la ajustada a superficie. La mediana de seguimiento de estos pacientes fue de 44 meses. En cuanto a nuestros resultados, lo primero que hicimos fue analizar la incidencia del fracaso renal agudo. En verde veremos a los pacientes que recibieron el cisplatino en HIPEC y en azul los que recibieron la quimioterapia intraperitoneal convencional. Como vemos, el fracaso renal fue significativamente más frecuente en aquellos pacientes que recibieron el HIPEC, un 42% frente a un 16%. Pero no solamente fue más frecuente, sino que también fue más grave. Como vemos en la gráfica, más del 80% de los pacientes que recibieron el cisplatino intraperitoneal convencional hicieron un fracaso renal agudo, aquí 1. Ninguno de ellos hizo un fracaso renal agudo, aquí 3. Vemos que hasta un 50% de los pacientes que recibieron HIPEC hicieron un fracaso renal agudo, aquí 1, pero es que hasta un 37,5% hicieron un fracaso renal, aquí 3. En cuanto a la recuperación completa de la función renal, todos los pacientes que recibieron el cisplatino de forma convencional recuperaron su creatinina basal. Sin embargo, solamente lo hicieron un 50% de los que recibieron el cisplatino en HIPEC. Además, uno de estos pacientes progresó a enfermedad renal crónica terminal y actualmente está en hemodiálisis. Hicimos también una regresión logística multivariante para analizar el riesgo de FRA y, ajustando por edad, por filtrado glomerular basal y por dosis de cisplatino, vimos que efectivamente el HIPEC versus la quimioterapia intraperitoneal convencional era un factor de riesgo para el desarrollo de deterioro de función renal. Por lo tanto, lo que concluimos es que la terapia de administración de cisplatino en forma de HIPEC asocia un mayor riesgo de fracaso renal agudo que su administración convencional, intraperitoneal convencional, y que además este fracaso renal agudo va a ser más grave, a pesar del uso de las mismas medidas profilácticas en ambos tipos de pacientes. Pensamos que la perfusión hipertérmica del abdomen podría ser un factor contribuyente a la lesión renal, que es más importante en los pacientes con HIPEC, como ya han propuesto otros autores. Muchas gracias. Hipertensión, diabetes... No, claro.
O sea, inicialmente nosotros queríamos también comparar un poco los parámetros oncológicos de supervivencia y de enfermedad oncológica, pero realmente lo que vimos es que a los pacientes que se indicaba el cisplatino intraperitoneal eran pacientes que eran más selectivos los oncólogos en cuanto a la aplicación de la quimioterapia intraperitoneal. Eran pacientes más jóvenes, con menos extensión tumoral, con menos comorbilidades. En cambio, los pacientes que recibieron el cisplatino en HIPEC eran pacientes con una enfermedad más avanzada, más mayores, y claro, realmente en ese sentido no son comparables. Claro, por eso quiero decir que igual las comorbilidades tienen algo que ver en que uno se haga más fracaso renal que otro, ¿no? Bueno, tampoco había tantas diferencias. Realmente Es decir, si una corte es mayor, habría que ver si es más hipertensa, más diabética. Quiero decir, no. Puede ser que tuviera algo que ver. Y también, como hay muchas neos de ovario, no sé si mirasteis si los pacientes, algunas recibían más anti-VEGF, porque también te va a predisponer el daño renal, que yo creo que eso el trabajo es súper bonito, pero yo creo que quizá eso... No lo recibieron. Os lo mejoraría un poquito. Gracias. ¿Algún comentario, quizás más que una pregunta? Efectivamente, hacen más fracaso renal agudo los pacientes que se tratan con IPEC que los que era solamente la infusión intraperitoneal. Lo que pasa es que hoy en día prácticamente el 100% de los casos se utiliza como procedimiento de infusión intraperitoneal, se utiliza el IPEC, o sea que nos vamos a tener que acostumbrar a él. Vosotros comentáis que podría ser la hipertermia. Hay un trabajo reciente, me parece que del año pasado, que dicen que no, que van precisamente buscando la hipertermia y no encuentran que sea un factor favorecedor, entre otras cosas. Es que la importancia de la hipertermia es que es lo que mejora el efecto por un lado mejora el efecto del cisplatino, por otro lado aumenta también los efectos secundarios del cisplatino. Y hay una cosa que es muy interesante, y quería preguntar si se ha medido el volumen de diuresis o el ritmo de diuresis durante la cirugía y cómo los anestesistas han influido en inducir un aumento de lo que se llama la diuresis forzada. Porque hay un trabajo que demuestra que hacen más fracaso renal agudo aquellos pacientes que tienen un ritmo diurético menor de 200 mililitros a los 15 minutos, o sea, aproximadamente 800 mililitros por hora. No sé si eso lo habéis tenido en cuenta. No lo hemos medido, pero sí que es verdad que en el hospital hay un protocolo de nefroprotección que, vamos, por lo que nos han dicho que nosotros no estábamos presentes, sí que se sigue al pie de la letra, que es, bueno, aparte de toda la medicación de los oncólogos, de la premedicación y demás, una hidratación bastante intensa, y sondan a los pacientes y miden la diuresis horaria. En principio, en ese protocolo lo que pone es que tienen que forzar para que sea mayor de 100 cc la hora. Entonces, en cuanto bajaba el ritmo de diuresis, pues ellos forzaban la diuresis bien con furosemida, con manitol, etcétera, tanto en el quirófano como después en el postoperatorio en la REA. Eso sí que es verdad que en principio se hizo. Pero no lo habéis recogido. A lo mejor sería interesante que lo recogieseis. Y bueno. Con Mariana. A ver, no tenemos recogido las diuresis. Creo que va a ser casi imposible recoger las diuresis en periodo operatorio y perioperatorio. Solo los comentarios, en ninguno hablan de oliguria. Y lo que llama la atención es que la mediana de tiempo para el desarrollo de FRA en el cisplatino convencional era inmediato, mientras que en el HIPEC había una media de fracaso renal agudo al tercer día. Entonces empieza la oliguria, o sea, inicialmente en la REA eso se ve que mantienen diuresis, empieza la oliguria y el deterioro de la función renal al segundo o tercer día, que eso llama la atención, que es conforme se va perfundiendo más el cisplatino. Y en cuanto a lo que has comentado, es cierto que hay varios trabajos que han dicho que la hipertermia per se no induciría un aumento del riesgo de fracaso renal agudo, pero claro, eso es mezclando también hipertermia con otros quimioterápicos. Es decir, en otros hospitales, por ejemplo, como en Fuenlabrada, han dejado de poner, que yo sepa, cisplatino y ahora ponen más capecitabina, paclitaxel, y eso nosotros, por ejemplo, ahora, a raíz de este estudio, porque además, yendo más allá de los resultados que ha mostrado Mariana muy bien, no mejoró la supervivencia. La supervivencia no era mejor con HIPEC con cisplatino. Entonces, ahora mismo comentamos estos resultados con el Servicio de Ginecología, Cirugía General y Oncología del Hospital Fundación Alcorcón y se ha cambiado el protocolo a paclitaxel y capecitabina. Entonces, la idea es
el HIPEC no es peor para el riñón per se, es el HIPEC con cisplatino, que es peor aún que cisplatino a dosis incluso más altas, que era la que se ponían antes. Con lo cual, no somos enemigos del HIPEC. Un pequeño homenaje a mi amigo Alberto Tejedor. En el Gregorio Marañón estamos empezando ahora un ensayo clínico a través de un FIS, en el que vamos a utilizar la cilastatina como nefroprotector en estos pacientes con HIPEC. O sea, que a ver si podemos contarlo el año que viene. Me parece muy interesante, sí. Bueno, pues yo creo que damos por terminada la mesa, creo que en tiempo. Y nada, muchísimas gracias a todos los ponentes porque se han ajustado muchísimo al tiempo y nada más, pasamos a la siguiente mesa.